Bueno, vamos a ver. El canon cinematográfico eh, es algo que quizás en las últimas décadas se ha puesto fundamentalmente de relieve a través de una variedad enorme de publicaciones, ¿sí? Que han tratado de promover una cierta selección de las mejores obras, de las 100 mejores. Acá tengo un título de una revista, Sight and Sound, muy prestigiosa, que la portada justamente propone las 100 mejores películas de todos los tiempos. ¿Sí? Es su selección, podríamos decir, las mejores películas eh, del mundo entero y de todos los tiempos. Abarca todo esto. Esas 100 mejores películas abarcan todo. Y han salido múltiples libros, ¿sí? De las 1000 películas, o las 100, o las 10, o las 30 películas que no se pueden dejar de ver antes de morir, o que constituyen, digamos, la culminación del arte cinematográfico. Eh, esa, digamos, esa popularidad de estas publicaciones, ¿no? Es una popularidad, es decir, ha tenido una recepción importante en el público, ¿no? Que ve en estas selecciones algo así como, bueno, una adquisición de el conocimiento de lo esencial del cine. Quizás también le sirva al público como guía, ¿no? Para el consumo de cine. Pero vamos a hablar ahora dentro de un ratito de qué consecuencias tiene esto. Porque además no se refiere solamente al cine, obviamente, ¿no? El tema del canon yo diría que lo vamos a presentar como algo sumamente sencillo de presentar, lo vamos a presentar de modo simple. Es, el canon cinematográfico consiste en afirmar que hay un número restringido de obras que pertenecen a un conjunto modélico. ¿Sí? No sirve de nada las 100 películas que eh, usan blanco y negro, o las 100 películas que aparece la Torre Eiffel. No, no va por ese lado. Va por el lado de una selección particular basada en un modelo. Hoy en día existe un canon manejado por el público, pero no es lo que la mayoría piensa. Es decir, el público cree que hay un canon, pero no es realmente lo que corresponde con las formulaciones sobre el canon cinematográfico. Lo que quiero decir es, bueno, ¿cuál es tu película? Bueno, mis películas preferidas son esta y esta. ¿Sí? Y a partir de ahí conformamos una especie de selección particular desde nuestra individualidad. Pero en realidad eso no es el canon. El canon surge de una posición y desde un lugar concreto. No es un gusto particular, sino una posición que generaliza y se hace desde un contexto concreto. No es antojadizo el canon, pero tampoco es una subjetividad. ¿Sí? Si bien cuando hacemos nuestra selección creemos que es desde una subjetividad, desde una especie de es lo que me gusta, ¿sí? Ha surgido de adentro mío esa selección, eh, y pensamos que, bueno, el canon o nuestro canon particular es fruto de esa individualidad, estamos en una posición errada. Y ahora vamos a ver por qué. Eh, Hoy existe un canon, pero no es lo que la mayoría piensa. Una especie de realidad objetiva, un conjunto de obras que brillan con luz propia debido a su correspondencia con el modelo. En gran medida pensamos que esas selecciones de las 1000 obras, o de las 100, o de las 10 mejores de la historia,
Encontramos otra tapa de la revista Sight and Sound que dice los mejores films de todos los tiempos, ¿no? Que esa selección parte de criterios que son incuestionables y que a la vez eh, podrían proyectarse hacia cualquier rincón del mundo y hacia cualquier producción del mundo. Y ahora vamos a ver que no es así. El segundo tema es que hay síntomas muy fuertes en estas publicaciones, en estas listas, de la persistencia del concepto canon, que tiene una larga data. Yo nombraba, ¿no?, las 10 mejores películas de la historia. Hay una que titula la BBC las 100 mejores films del siglo XXI, en la que votaron 177 críticos de todo el mundo, supuestamente, aunque no le creo a la BBC de que sea de todo el mundo. Además, obviamente, todo el mundo de 177 países, de 177 comunidades, no está claro eso. Y como suele suceder, la mayoría de los electores fueron anglosajones y escribían en medios bastante masivos, es decir, los medios sobre todo occidentales, lo que explica en cierta medida la inclusión de algunas películas inadmisibles en esta lista de 100 películas que representaría lo mejor del cine de los primeros años del siglo XXI, etc. Ejemplos de estos se pueden anotar por cientos. Sin lugar a dudas, es una corriente muy presente en la cultura cinematográfica, tanto de los países que dominan la distribución del cine, como en aquellos que consumimos. Nosotros consumimos también estos cánones. Un poco la historia del concepto canon. Nos tendríamos que remontar al Doríforo de Polícleto. Polícleto presentó esta escultura. El Doríforo es el portador de lanza, ¿sí? Eso es lo que quiere decir en griego. Y para su ejecución pensó que la proporción adecuada eran 7 cabezas y media. No 8 ni 7, sino 7 cabezas y media. Y que ciertas partes del cuerpo correspondían también a determinada cantidad de cabezas, etc. Desde ahí, esa escultura fue llamada, en la Grecia antigua, fue llamada el canon de la escultura, es decir, el modelo de la escultura, a partir del cual uno podía decir, bueno, si una figura humana, cuando la esculpimos, la queremos reproducir, está parada, su altura va a ser de 7 cabezas y media. Esta idea de modelo tiene sus orígenes en Egipto, en el antiguo Egipto, que pensó durante una gran parte de su historia que la proporción del cuerpo humano debía tener 17, 18 cabezas. 17, 18 puños, no eran cabezas. También la proporción podía ser la del talón, ¿sí? El puño cerrado se podía multiplicar 17, 18 veces y ahí tenía la altura adecuada de la figura humana. En gran medida, estas formas, fórmulas matemáticas de proporción, 17 puños o 7 cabezas y media, hablan de una idealización, ¿verdad? Dado que si uno va a la figura humana puede encontrar que hay personas como yo que tenemos 8 cabezas de altura o otras personas que tienen 5 cabezas de altura. Y todas ellas somos parte de la humanidad. Pero en esta idea de la proporción en la representación del humano, del ser humano, ¿cuál debía ser la medida? Bueno, o el puño multiplicado 17 veces o la cabeza multiplicada 7 veces y media. Una convención que hablaba de que en base a esas proporciones se obtenía el modelo más adecuado o el modelo perfecto de representación del ser humano. Obviamente hay detrás una idealización, ¿no? Por más que sea matemática de la idealización, es una
idealización, en fin. La RAE nos dice todas estas acepciones de la palabra canon. Como regla o precepto, ¿sí? Canon como una regla, es lo que se debe hacer, o norma o pauta. También canon puede significar un catálogo de obras, ¿no? Que es en este sentido, o en ese doble sentido que lo utilizamos en la actualidad. El canon literario son un catálogo de las mejores obras que representan lo mejor de la literatura. El canon cinematográfico, también una lista o catálogo de las mejores películas de la historia. ¿Mm? En arte, dice la RAE, es el canon, es la regla de la proporción de la figura humana conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos, como lo acabamos de describir. También, canon es el catálogo de autores y obras de un género de la literatura o el pensamiento tenidas por modélicas. ¿Sí? Puede ser de la literatura, puede ser de la pintura, etc. El canon occidental, y en ese sentido nos estamos haciendo una introducción a el título de una obra sumamente polémica y culmine de la insistencia en la superioridad de la cultura occidental. El canon occidental es el corpus de obras de arte y literatura que han formado la denominada alta cultura en la civilización occidental, ya sea por su calidad, su originalidad o por ciertos rasgos formales y temáticos. También en discusiones muy contemporáneas, es decir, discusiones que ya se dan en el siglo XXI, aquellas obras que realmente han impactado en la humanidad. Es decir, las razones para hacer una selección de un catálogo que se transforme en canon, ¿no? Tiene diferentes explicaciones. Por originalidad, por calidad, por impacto, por rasgos formales, por temas, etc. Dichas obras han trascendido en la historia. La trascendencia también, otro criterio de inclusión en ciertos catálogos, ¿no? Han trascendido la historia, el arte y la cultura occidental, sin perder vigencia ni quedar obsoletos. Otro criterio más, ¿sí? Pueden ser trascendentes, pero también pueden quedar obsoletos. Así que, si sumamos o elegimos la trascendencia, es decir, la permanencia de la obra en el canon, en el catálogo, entonces, digamos, se explica su inclusión en esa lista, ¿no? Usualmente se identifica con las obras clásicas, consideradas como obras seminales, como obras que inician, ¿sí?, el desarrollo posterior de una cierta rama del arte. No nos vamos a meter mucho en esta idea de clásico y canon. En gran medida lo tratamos en el año pasado cuando hablamos sobre qué era lo clásico y cómo se constituía o desde qué raíces proponía constituirse la cultura occidental. ¿Desde cuáles? Las clásicas. ¿Cuáles son las clásicas? Las grecorromanas. ¿Sí? No más allá. ¿Sí? Cuando hablamos de la influencia egipcia, no, ahí digamos, lo clásico se termina. Lo clásico es desde Grecia, pero no desde Egipto. ¿Por qué? Porque sí, porque es desde Europa. ¿Y por qué la tradición instaurada desde el periodo romano, la tradición de la referencia clásica a lo griego, que se multiplicó luego en la Edad Media y que se repitió en el Renacimiento y en periodos posteriores, más modernos, incluso actuales, acotan ese conjunto, lo acotan a lo clásico greco-romano. Podríamos pensar en el concepto de clásico en el cine, como titula justamente David Borwell su libro El cine clásico de Hollywood. Pero en ese caso, Borwell
historiador y teórico sumamente inteligente, en mi opinión, define lo clásico no por sus referencias a la tradición grecorromana, sino por constituirse en un conjunto eh, de procedimientos que se repiten en la industria. Una película es un clásico en tanto sus características son dominantes en ese conjunto y se repiten, además, en otras, en la sucesión de producciones. Es dominante que los finales de una película sean conclusivos. ¿Sí? El malo muere, el bueno gana. La chica se casa con el bueno. Son conclusivos. Es decir, no queda lugar a dudas y se agrega como herramienta para consolidar esa idea de lo conclusivo, de que tiene un buen final, la palabra the end. Fin. Por las dudas, ¿no? Todas las tramas se resuelven, pero por las dudas se agrega un cartel que se dice, donde se explica, esto es el fin, ¿no? Bueno, esa característica es típica del cine de Hollywood. No el cartel, sino las tramas conclusivas. Que todo se resuelva, que nada quede en la duda. Que el público salga absolutamente convencido del final de la película. A esos elementos que no son ni buenos ni malos, ni mejores ni peores, le llama cine clásico. Se dan cuenta de que para Borwell definir cine clásico no significa definir el mejor cine, no tiene nada que ver con eso, sino definirlo como un modelo que se repite, un modelo de referencia. Así, el cine posterior o el cine de otras latitudes va a ser el cine alternativo. Es decir, un cine que no toma los elementos modélicos que construyó el cine de Hollywood, no los toma en cuenta, o se encarga de revertirlos o de ponerlos en un jaque, de olvidarlos o de negarlos también, ¿no? De ir por la negativa. Así que el cine clásico de Hollywood tiene un final conclusivo, las tramas se cierran. Bueno, yo voy a dejar las tramas abiertas. ¿Sí? Eso puede ser, uno, como una forma de identidad. Mi cine es el que no es conclusivo, como el de Hollywood. También como una forma de su propia tradición narrativa, ¿sí? Pero no tiene que ver de vuelta con la calidad, ni el alternativo ni el clásico de Hollywood. Entonces, aclarado esto, cuando se identifica el canon con las obras clásicas y aparece la idea del cine clásico de Hollywood, no estamos hablando de lo mismo. Aquí clásico se refiere a un modelo repetido, experimentado, sin lugar a dudas, ¿no? Obviamente que la idea de un final conclusivo para la industria aparecía necesario porque era efectivo respecto al público. ¿Sí? ¿Era el mejor? Sí, para tener mayores entradas en la siguiente película. Artísticamente, no hay nada que diga que un final conclusivo es más bonito, bello, artístico, etcétera, que uno no conclusivo. ¿Sí? Pero que funcionaba mejor con el público de ese momento, sí. Entonces, y se incorporaba al modelo clásico de Hollywood. Entonces, el modelo canónico no va por ese lado. El modelo canónico refiere a una lista de obras cuyas características sobresalen sobre las demás. Pueden ser clásicas como pueden ser del cine alternativo. Pueden ser de Hollywood como pueden ser de algún otro país. Es decir, los criterios tienen que ver mucho más con la calidad o la correspondencia con virtudes de X características. Virtud formal, virtud temática, virtud X cosa. Y así llegamos a Harold Bloom, este crítico literario, teórico literario norteamericano. Escribe un libro sobre el canon occidental, el canon literario occidental.
¿sí? Aquí traigo hace poquito, en el 2019 murió Harold Bloom, el crítico literario que llevó el canon al gran público. El canon no lo llevó al gran público Harold Bloom, lo llevaron, sin lugar a dudas, los medios de comunicación, ¿sí? Como es el caso de Jonathan Rosenbaum. ¿Sí? Su idea del canon no llega al gran público por el libro en sí, sino más bien por las repercusiones del libro, es decir, por los medios de comunicación. Sin lugar a dudas que saben los medios de comunicación que es un elemento clave en su relación con el gran público. Así todo, la idea de Harold Bloom, si me pongo en su lugar, es la de conformar un canon que mejore o sirva de guía a el público en la educación, que sirva de guía a los estudiantes. Es decir, es una idea de colaborar con una guía de lo mejor de la literatura a efectos de mejorar también la educación, de que la lectura tenga una guía en base a cuáles son las mejores obras de la literatura. ¿Qué significó la aparición de la obra de Harold Bloom, el canon occidental, en 1994? Y en gran medida, la aparición de este canon, de esta idea o esta reinvención de la idea del canon occidental, es un choque, sobre todo con las teorías postcoloniales, con el relativismo cultural, con el multiculturalismo, incluso con el feminismo, con múltiples posiciones. Esta selección, no recuerdo si son 170 obras que selecciona Harold Bloom, más o menos aproximadamente ese número, que tiene para el mundo hispánico el privilegio de tener una obra, Cervantes y el Quijote, y que la mayoría son anglosajonas, sobre todo shakespearianas, ¿sí? Harold Bloom propone un canon fundamentalmente anglosajón, pero la equivocación no es proponer un canon anglosajón, sino proponer un canon como elemento universal. De ahí que chocan con los estudios culturales, con el multiculturalismo, los estudios postcoloniales, etc., ¿no? Yo traigo aquí un fragmentito de una entrevista a Harold Bloom. Well, the canon really means, from Greek days onwards and from ancient Hebraic and Christian days onwards, the works that a particular tradition designates as being most essential for study by the young in scholastic situations. Ahí teníamos a Harold Bloom, ¿sí? Explicando que el canon occidental se basa en una lista de obras modélicas. A eso, ante esa propuesta en el año 94, sin lugar a dudas aparecieron una lista bastante importante de críticos. Esta es cómo explica Harold Bloom la crítica con la que se ha enfrentado él en su propuesta de este libro. Vamos a ver una cosa. Yo les explico la situación. La obra de Harold Bloom es una obra sumamente conocida. La de los críticos no la conocemos para nada, ¿sí? Sí, a pesar de esa situación, no la conocemos en el sentido de que no es que no exista, sino que no ha tenido ni la décima parte de difusión que ha tenido la obra de Harold Bloom, ¿sí? Las entrevistas a Bloom o las referencias al canon occidental de Bloom son múltiples. Y la adopción de la idea de la posibilidad de un canon, ¿sí? Un canon adaptado, por ejemplo, que son sumamente tramposas, ¿sí? Esta idea de, bueno, si bien la idea de un canon occidental no es correcto, dada nuestras teorías multiculturales, podríamos proponer otro canon de otro tipo. Bueno, en gran medida, estas soluciones parciales no dicen más que una continuación del error inicial. Y el error inicial, voy a ir derecho al grano, el error inicial es creer que esas obras pertenecen a esa lista
debido a características formales que han sido eh, promulgadas o definidas desde las teorías, por ejemplo, literarias en este caso, o desde las, vamos a ver ahora, desde las teorías cinematográficas, y que dado que cumplen esas características formales, por ejemplo, estas características formales serían lo mismo que pensar que si tiene 7 cabezas y media la escultura, entonces pertenece al canon. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Ya en siglo XIX, siglo XX, podemos decir que hay una lista de las obras más geniales, de los artistas más geniales de la historia, etcétera, etcétera, que surgen a partir de la comprobación de que los elementos formales aparecidos en sus obras corresponden a las obras canónicas, a las obras ejemplares. ¿Sí? Es esa formulación que es la base de la idea del canon, es una trampa. Y yo les mandé un fragmento, ya no de Bloom, sino de Jonathan Rosenbaum, de una entrevista en la que, espero que lo hayan leído, el periodista le pregunta, bueno, si hay una lista o un canon, ¿a qué se debe esa lista? ¿Cuál es el criterio para conformar la lista? ¿Mm? Seguramente parte de una comprobación de las virtudes formales de la obra. A lo que Jonathan Rosenbaum contesta, yo no sabría decirte cuál es la razón para incluir estas obras en un canon cinematográfico. Lo que sí te puedo decir que son las que más me han emocionado o más me han gustado, no recuerdo exactamente la palabra. Fíjense que esta idea de excelencias formales para la inclusión en un canon, en una lista, y su traslación a el cine, en uno de los críticos más afamados y más y que escribía en una cantidad de páginas y revistas y diarios, etcétera. Finalmente, su canon no hace referencia a virtudes formales, sino simplemente a su propia experiencia subjetiva. ¿Por qué le llama canon? Eso es algo que él no podría contestar. ¿Sí? Tendría que ser una especie de mi canon personal o mi canon, mi canon propio, ¿sí? En lo cual no tiene lógica ninguna, porque la palabra canon, medida, medida justa, ¿sí? Se refiere a un universal, no a la subjetividad. Vamos a ver la crítica que le hacían a Harold Bloom, explicada por el mismo Harold Bloom. I wouldn't think that there are 10 academic institutions of name and repute in the United States which still feature literary study as such. Why is that? It has been politicized by a combination of what I would have to call, though I don't wish to give offense, I suppose I do wish to give offense. Yes, I know. It would be new if you didn't. Pseudo-feminists, pseudo-Marxists, pseudo-historicists, calling themselves new, but nothing but mixtures of the French theorist Foucault and a lot of sarsaparilla. People who are in no way interested in aesthetic values, people who in fact have combined to assure all of us that what we call aesthetic value is a bourgeois mystification. That is to say, no book, they say, is intrinsically better than any other book. These things are determined by the societal needs of the ruling classes. One would think that, so crass and crude a doctrine would have been laughed out, but it's like our politics, my dear. Pasamos a explicar qué es lo que está diciéndonos acá. Bueno, que han aparecido diversos sectores de la cultura, sobre todo de la cultura universitaria norteamericana. Bloom era profesor en Yale, y en el ámbito y en la zona, en este lugar universitario, en estas universidades, apareció una gran crítica a la obra de Harold Bloom. A pesar de la crítica, su obra, sin lugar a dudas, tuvo una gran repercusión, como decíamos anteriormente.
Pero la crítica fue generalizada, ¿no? Él hablaba de pseudo-feministas, pseudo-marxistas, pseudo-culturalistas, etcétera, o aquellas provenientes de la, digamos, de la influencia de Foucault, de la influencia Foucaultiana. Bueno, de todos esos aparecían una crítica que a grandes rasgos podríamos sintetizar de la siguiente manera. La crítica iba dirigida a que no había una razón concreta o una explicación concreta para determinar el valor estético de la obra. No hay, decían estos críticos, y es él, Harold Bloom, el que está haciendo una referencia a esas críticas, diciendo que lo que le criticaban a él es que no podía esgrimir una valoración formal, concreta, para fundamentar su selección de obras. Es lo mismo, esta misma crítica es lo que reconoce posteriormente Jonathan Rosenbaum. Y es que cuando vamos a Harold Bloom o a Jonathan Rosenbaum a pedirles que nos digan cuál es la medida, es decir, ¿se acuerdan que en Polícleto era la cabeza? En los egipcios era el puño. Bueno, díganos, Harold Bloom o Jonathan Rosenbaum, ¿cuál es la cabeza o el puño para la medida estética de la obra? Y entonces surge el libro de Jonathan Rosenbaum, que es parte de esa corriente editorial que yo les explicaba al principio. El libro más afamado de Rosenbaum es Essential Cinema, sobre la necesidad de un canon fílmico, un canon cinematográfico. ¿Qué significa esta obra de Rosenbaum? Es una obra donde él hace una lista de casi 1000 películas de diversas partes del mundo. Apareció en 2004. ¿Se acuerdan? La obra de Bloom era del 94, esta de Rosenbaum es del 2004. Es la época del globalismo también, ¿no? En materia económica, internacional. En gran medida, Estados Unidos está plantado como un eje incuestionable. No hay rival en esa época frente a la cultura norteamericana. Y estos libros, en gran medida, tanto el canon de Bloom como el canon de Rosenbaum, tienen la fortaleza, ¿sí?, de el impacto público, del impacto público. Este es Jonathan Rosenbaum, ¿sí? Una película uruguaya que se llamó 25 Watts, que no le iba muy bien en los festivales en Uruguay, o le iba bastante mal, mejor dicho. En cambio, en Buenos Aires, y estando Jonathan Rosenbaum de juez, obtuvo una premiación. De ahí que hay muchos uruguayos recuerdan a Rosenbaum por lo menos no habrá incluido en ese esencial canon cinematográfico a películas uruguayas, pero por lo menos le dio un reconocimiento en un festival argentino. A mí me encantó esa película. Sin lugar a dudas que, además, vinculado al cine alternativo, ¿sí? Porque trabajó con Jacques Tati en algunas películas, fue crítico en Europa y después crítico cinematográfico en Estados Unidos. Es decir, tiene se sale un poco de la frontera de los Estados Unidos, ¿sí? Así que llega a conocer, por ejemplo, el cine de otras geografías, de otras culturas. Eso es importante, sobre todo para la conformación de un canon universal del cine. Pero, sin lugar a dudas, la cuestión va por cuál es el criterio para realizar una
selección tan fina de películas. Las 1000 películas se refieren a toda la historia del cine, ¿no? No a un periodo. En ese sentido también podríamos decir que obras como en los orígenes de la historia del cine, ¿sí?, no tienen las mismas características ni les podemos pedir a las películas respecto a las películas de las últimas décadas, ¿sí? En lo formal, en lo técnico, en lo que ustedes quieran, ¿sí?, son incomparables. ¿Por qué son incomparables? Porque, uno, no conocían el sonido, ¿sí? No utilizaban guiones, o, si quieren, los técnicos no eran expertos, etcétera. Hacen que la selección de obras sea, me parece, más que difícil. Eso en lo temporal. Pero si vamos a lo geográfico, también vamos a encontrar los mismos peros, las mismas dificultades. En el fragmento que yo les envié sobre la entrevista a Rosenbaum, el periodista le dice lo siguiente: tu libro, El cine esencial, acerca de la necesidad de los cánones cinematográficos, o del canon cinematográfico, hace énfasis en tener ciertas obras maestras, clásicas, internacionales y contemporáneas como estándares de calidad y guías de referencia a la hora de pensar y escribir sobre cine. ¿Cuáles son algunas de las características compartidas por estas películas canónicas? ¿Qué características, ¿sí?, utilizó Rosenbaum para conformar los estándares de calidad de su canon? Y Rosenbaum contesta: la única respuesta que puedo darle a esa pregunta es personal. Para mí, lo que las hace canónicas es el número de veces que puedo verlas sin que pierdan su frescura. En otras palabras, canónico es sinónimo de inexhaustibles. Bien. Uno se queda sin palabras.